Vamos a hablar de obesidad. En los próximos minutos vamos a conocer una de las técnicas más novedosas en la cirugía poco invasiva para tratar la obesidad y que se lleva a cabo un importante centro de este país. Se trata de la cirugía laparoscópica robótica, con la que muchos pacientes han conseguido hacer un cambio radical en su vida. Antes conocemos el caso de un joven canario intervenido hace escasos meses. Día 2 de septiembre de 2012, pues yo pesaba 218 kilos y una de las decisiones a pasar por quirófano fue a través de una conocida y operada del doctor Carbajo, y es cuando yo realmente ya me decido a operarme con el postoperatorio y demás que me contaba la paciente y lo que yo estaba viviendo, donde ya no me podía ni atar los zapatos, ni me tenían que ayudar a asear, me tenían que ayudar a vestir. Me hace perder 40 kilos, es muy difícil. O sea, lo más difícil es perder el peso, o sea, porque tienes que luchar tú solo, tú y tú, o sea, él no te puede ayudar, sino de allí pues su dietista, su asistente, pues te están llamando continuamente 2-3 veces en semana, más mis médicos de cabecera y mis enfermeros de aquí de ICO de los Vinos, que también me apoyaron muchísimo, más todos los amigos, pero realmente eres tú quien lo tiene que conseguir. No lo pintan todo bonito porque tiene sus pros y sus contras. Realmente pues es más lo que dicen que cuando llegas a la operación realmente lo que llega a pasar. Y en 18 de febrero pues ya me intervienen en la operación y el 19 ya estaba en la calle. Simplemente esto es salud y más salud. Y realmente así ha sido. Yo desde el día 18 de febrero que abrí los ojos después de esas 4 horas que estuve con la anestesia, ya noté que era una nueva vida. Al día siguiente más vida y cada día más vida y ahora tengo muchos proyectos y ganas a vivir, que es lo que no tenía antes. Bueno, pues vamos a hablar de la técnica que ha permitido a esta persona pues hablar con esa alegría y con esa esperanza en el futuro. Miguel Ángel Carbajo es doctor en medicina y cirugía, especialista en tratamiento de la obesidad y cirugía laparoscópica robótica de la obesidad. ¿Qué tal, señor Carbajo? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué de novedoso tiene esta técnica? Bueno, en realidad no es la técnica, es lo que es en su conjunto la cirugía de la obesidad. Hay muchas técnicas. Si empezamos a hacemos un repaso y en toda la historia de la cirugía de la obesidad, pues claro, digamos, a medida que han ido pasando los años y que pues los cirujanos que nos hemos dedicado expresamente a este tema, pues también hemos ido adquiriendo mucha más experiencia, hemos ido evolucionando, la tecnología también nos ha ayudado mucho en este sentido y por tanto, digamos que pues, sí, hay unas técnicas que son más eficaces que otras, obviamente, ¿no? En el efecto a medio y a largo plazo del tratamiento del control de la obesidad y de las comorbilidades que lleva asociadas. Las técnicas de bypass gástrico que son, digamos, en estos momentos lo que podemos llamar el gold standard dentro de lo que es la generalidad de técnicas quirúrgicas en la obesidad, pues son las que nosotros realizamos en nuestro centro, solamente que con un alto nivel de tecnología aplicada, como puede ser pues la utilización del brazo robótico, la robótica en general, y luego pues la utilización, digamos, de toda una serie de instrumental que hace posible que estos pacientes puedan ser intervenidos de forma mínimamente invasiva y que en 24 horas puedan estar en la calle. Que no hablamos solo de obesidad, hablamos de obesidad y diabetes, que esto es interesante conocer, sí, porque muchos pensamos que la diabetes era una enfermedad que no se operaba, ¿no? Bueno, actualmente digamos que estamos viviendo lo que la propia Organización Mundial de la Salud llama la doble epidemia o la globalización de las dos grandes epidemias del siglo XXI, que son la diabetes y la obesidad. En principio está la obesidad, la diabetes viene siempre detrás de la obesidad, la diabetes tipo 2 estamos hablando. Entonces, digamos que los pacientes con una diabetes tipo 2 siempre van a estar, o casi siempre van a estar vinculados a un exceso de peso, a un sobrepeso o a una obesidad del grado en el cual nosotros podemos estipular. Hasta ahora prácticamente, bueno, ya desde hace muchos años nosotros sabíamos que los pacientes obesos que tenían diabetes se curaban. No conocíamos muy bien los mecanismos íntimos de cómo funcionaba esto. Tampoco
podemos decir que hoy los conozcamos al 100%, pero sí que sabemos mucho en estos momentos acerca de los mecanismos gastrointestinales que actúan sobre el funcionamiento de las células betapancreáticas del páncreas, las productoras de insulina. Entonces, lo que hoy conocemos bastante bien con los estudios que se han ido realizando en estos últimos años, nosotros hemos realizado alguno de ellos que está ahora mismo próximo a publicarse, digamos que manejamos bastante bien los mecanismos de cómo un paciente diabético realmente prácticamente inmediatamente después de la cirugía ya no necesita insulina, no necesita medicación, reduce sus niveles y efectivamente sabemos cómo la producción de determinadas hormonas que siguen el incremento de determinadas hormonas que siguen a continuación de la cirugía hace que las células betapancreáticas se recuperen y que la diabetes se resuelva. En Canarias en particular pues debe llamar muchísimo la atención esa técnica porque ya sabe que en Canarias es donde más tasa de diabetes asociada con la obesidad se da. Para realizar este tipo de técnica, ¿qué hay que hacer para ser intervenido? ¿Solo hay algún sitio en España donde se hace o hay más sitios? Bueno, obviamente es algo que se realiza en bastantes sitios, ¿no? Pero no en todos los sitios, digamos, de una forma absolutamente especializada. Es decir, que el problema de la cirugía de la obesidad es que es una cirugía muy compleja. El paciente obeso es muy complejo, no es un paciente normal en nada. Es decir, para cualquier cosa, es decir, para una intervención ginecológica, por ejemplo, una mujer, para una operación traumatológica, que son muy frecuentes en los pacientes obesos, pues no pueden, o sea, los traumatólogos no pueden operarlos porque se rompen las prótesis. Es decir, cualquier patología que un paciente obeso tenga siempre es muchísimo más complicada que un paciente normal. Por esto también que el propio tratamiento quirúrgico de la obesidad pues es muy complejo y necesita equipos muy entrenados, muy especializados y prácticamente que se dediquen a ello de por vida, como es en nuestro caso. Es decir, que hace ya muchos años que decidimos enfocar este camino, esta vía y dedicarnos por entero. Tenemos una experiencia muy larga, de más de 25 años trabajando sobre pacientes obesos, pero en los últimos 12 años, más o menos, digamos que todo nuestro equipo se ha focalizado exclusivamente, no hacemos más que trabajar con los pacientes obesos, por esto que nuestro grado de experiencia, de especialización y de acúmulo de conocimientos, de habilidades que son necesarias para el tratamiento de estos pacientes, pues garantizan la seguridad, es decir, garantizan que no tengan complicaciones, garantizan que la pauta posoperatoria sea de 24 horas, que es la más corta del mundo en estos momentos, garantizan un nivel de complicaciones prácticamente nulo, es decir, con unos niveles, unos porcentajes. Les cambia la vida, doctor. Y efectivamente, claro, no solamente resuelven, pero es que resuelven sus comorbilidades, resuelven la hipertensión, resuelven la diabetes, resuelven la apnea del sueño, resuelven la dislipidemia, es decir, el exceso de colesterol y triglicéridos, etcétera. Y se les garantizan 30, 40 o 50 años más de vida, dependiendo de la edad del paciente. Claro. ¿Cuándo se ha pasado la frontera en la que el paciente por sí mismo no puede recuperarse? Es decir, no puede reconducir sus hábitos saludables, tanto alimenticios como a lo mejor de hacer un poco de ejercicio. ¿Hay un límite en el cual ya es la cirugía la única solución? Bueno, si lo calculamos un poco con determinados índices que nosotros manejamos, como pueden ser el índice de sobrepeso, el índice de masa corporal, el índice de cintura-cadera, es decir, hay toda una serie de índices que nosotros medimos cuando un paciente llega a nuestra consulta y le hacemos un poco y le diagnosticamos un poco lo que es el modelo de obesidad. Pero estos índices también están muy en relación con las comorbilidades que la obesidad lleva. Es decir, que hay pacientes que no pesan demasiado. O sea, uno los ve por la calle o los ve enfrente y dice, bueno, este hombre no parece que sea un gran paciente obeso que necesite, y sin embargo sí necesita la cirugía, porque este paciente puede ser diabético, puede ser hipertenso, sobre todo, por ejemplo, en los hombres. O sea, es muy característico en los hombres, el típico varón con tripa, que digamos no tiene una excesiva cantidad de peso, pero todo su sobrepeso está aquí dentro, está rodeando las vísceras intraabdominales. Y entonces esto es lo que le provoca las comorbilidades. Y estos pacientes, muchos de estos pacientes no tienen un sobrepeso excesivo. Puede ser que tengan 30, 35 kilos de más, pero sin embargo están gravísimamente enfermos.
pero gravísimamente enfermos y pueden fallecer en cualquier momento. De hecho, estos pacientes nunca llegan a muchos de ellos a la jubilación, o nunca llegan a viejos, como se puede decir, no llegan a ser abuelos. O sea, es que fallecen antes, fallecen porque les da un ataque cardíaco, porque les da un ictus y un ataque cerebral, en la mayoría de los casos. Decía yo que es importante eso que usted dice, porque esa forma de señor con la barriga tan prominente que a lo mejor uno piensa, bueno, pero no, y es muy, muy peligrosa, y está bien que lo haya señalado, porque parece que no es tan grave y sí que lo es. Efectivamente. Pues doctor, muchas gracias por habernos hablado de este asunto, de una enfermedad, porque así hay que ver la obesidad no como un estado, sino como una enfermedad muy, muy peligrosa. Gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ustedes como última recomendación, si alguien quiere, digamos, tener más información al respecto, pues puede entrar en nuestra página web, www.obesos.info, que es donde realmente pues allí pueden acumular pues montones de testimonios y de cientos de pacientes de las islas que tenemos operados. www.obesos.info. www.obesos.info. De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ustedes.